el exterminio, se cursaban órdenes a los hospitales nuevamente y los enfermos eran trasladados en estos autobuses con las lunas pintadas de blanco a ciertos lugares donde ya se les asesinaba. Lugares como este, el que ha sido Harzen, había 5 centros en Alemania y 1 en Austria. Y este es un ejemplo de lugar maravilloso donde no hay derecho que vivan estas personas o que sean cuidados mientras los honrados alemanes viven en viviendas de peor calidad. A su llegada, los pacientes eran desnudados, se comprobaba su identidad, eran llevados a unas cámaras de gas, los médicos veían que cumplían los criterios, se cerraba la puerta y los médicos accionaban una llave para unas bombonas de gas de monóxido de carbono y la muerte sucedía en 10-15 minutos con monóxido de carbono. Posteriormente, estas personas eran quemadas y la familia lo que hacía era que recibía un certificado falso de defunción diciendo que su familiar había fallecido de una muerte natural, insuficiencia cardíaca, neumonía, todo era falso, evidentemente. Nuevamente vemos y reflexionamos sobre el poder del médico. Un certificado falso, la gente lo daba por bueno o pensaba que era muerte de muerte natural y bueno, el médico daba ese barniz de honorabilidad a este asesinato. Y nuevamente la cara de las personas, las víctimas, traemos otra vez a Alfred Losse, la pintora de la que hablábamos antes, no encajaba en la idea racial, y de Martin Bader. Martin Bader simplemente era un zapatero alemán que tenía una enfermedad de Parkinson, temblaba, por tanto no podía trabajar, por tanto ingresaba a los hospitales mucho, por tanto no era útil, por tanto gastaba dinero. Y este es un tema también que nos hace reflexionar y que reflexionamos mucho con nuestros alumnos sobre el valor de la vida humana, la discapacidad, la diferencia del otro, que evidentemente estamos en una sociedad en la cual la asistencia sanitaria cuesta dinero, pero que evidentemente nunca jamás debe estar por encima del valor de la vida humana. Una reflexión en momentos en los cuales a veces hay que priorizar sobre los recursos económicos que tenemos a nuestra disposición. Siempre el valor de la vida humana. Todo sigue avanzando. Decíamos que es Hitler invade Polonia y la población judía es confinada en guetos. Los guetos son barrios, lugares especiales donde los judíos son confinados y donde no se puede entrar ni se puede salir. Decían los alemanes que confinaban a los judíos, entre otras cosas, porque eran portadores naturales del tifus. No era cierto, evidentemente, sino que en estas situaciones de hacinamiento, de hambre, de frío, de penalidades, pues lógicamente enfermedades infecciosas tendían a ser mucho más frecuentes, tuberculosis, tifos, etc. Pensar que había 13 personas por habitación y que la ingesta calórica eran 126 calorías por persona y día, con lo cual, ¿cómo nos iban a dar una serie de enfermedades? Y en los guetos, pues los médicos judíos hacen lo que se espera que haga un médico. ¿Sí? Con esos mínimos recursos que tenían, prácticamente sin medicina, sin posibilidad de hacer nada, hicieron lo mejor que podían hacer. Y son un ejemplo de mantenimiento de virtudes éticas y de virtudes espirituales. ¿Qué se espera que haga un médico? Se espera que atienda bien a los pacientes, los médicos judíos atendían a los pacientes como podían, y hacían verdaderos milagros con los pocos recursos que tenían. Y se tenían que enfrentar a dilemas éticos complicados. ¿Qué hago cuando tengo muy pocos recursos de medicamentos? ¿A quién priorizo? ¿Le doy la insulina a este? ¿Le doy la insulina al otro? ¿Quién tiene más valor? Y se veían enfrentados a dilemas como estos. Dilemas que a veces hoy en día, desgraciadamente, nos tenemos que ver también enfrentados y decir, bueno, ¿cómo priorizamos los recursos? Estos médicos no solo atendieron bien a los pacientes, sino que además crearon una facultad de medicina clandestina y también investigaron sobre el hambre, sobre el mejor estudio que hay sobre el hambre. De hecho, es el estudio que hicieron los médicos en el gueto judío de Varsovia. Seguimos avanzando en la historia. Los hitos nos marcan determinados puntos de inflexión, determinadas acciones. En este caso, la invasión de la Unión Soviética en junio del 41. Nuevo escenario de la guerra. La guerra se va a trasladar al este. Pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo que queremos traer aquí es un hecho quizás menos conocido, que es la acción de los Einsatzgruppen, es decir, estos grupos que acompañan, siguen al ejército en las acciones
tras las acciones bélicas. Estos grupos realmente lo que van a hacer es reunir, concentrar no solamente la población judía, sino también lo que podríamos llamar la inteligencia, es decir, personas influyentes, destacadas dentro de las zonas rurales, los pueblos por los que iban pasando, de tal manera que en un futuro esas comunidades se encontraran sin ningún tipo de dirigentes y sin ningún tipo de personas que pudieran influir. Traigo esta foto a los que os dedicáis a la enseñanza, a sabiendas que es la única foto de cadáveres que nosotros ponemos en nuestras clases. En todas, después de 8 sesiones, es la única foto de cadáveres que vais a ver y que nuestros alumnos ven. Nos negamos a presentar a las personas como esqueletos andantes, como muertos amontonados uno encima de otros, pero sí que es verdad que después de varios años hemos descubierto que es difícil explicar este tipo de acciones con palabras si no se muestra esta imagen o otra similar, donde podemos ver cómo la distancia entre el verdugo y la víctima es mínima, donde los perpetradores se encuentran que día tras día, estos perpetradores, estos verdugos, van avanzando hacia el este, pueblo a pueblo, aldea a aldea, estétel a estétel. Nosotros hemos tenido ocasión de realizar estos viajes tanto en Polonia como en los países bálticos, conociendo estas zonas rurales hoy en día y los monumentos que existen hoy sobre los memoriales. Entonces, para nosotros es difícil explicarlo y decidimos que había que mostrarlo. Esta es la manera y el modo en que mataban, en que llenaban las fosas, congregaban allí a los miembros de la comunidad, de 2, 3, 4 pueblos próximos, los juntaban y los disparaban para después cubrir las huellas, taparlas. El problema de esto, según nos cuentan crónicas de la época, es que Himmler va a Bielorrusia a ver una de estas acciones, es testigo de una de estas acciones, escucha a sus comandantes y le dicen que realmente esto en un futuro va a traer problemas, pero que les va a traer problemas no a las víctimas, sino a los propios verdugos, porque estos soldados, que día a día tienen que matar, beben mucho, tienen que tomar mucho alcohol para poder seguir haciendo este tipo de cosas. Algunos tienen alucinaciones por la noche, no pueden conciliar el sueño y se acercan y le dicen que realmente hay que intentar pensar en algo, en ningún método diferente, porque cuando acabe la guerra posiblemente se van a encontrar con un montón de soldados que van a sufrir de crisis nerviosas o que van a sufrir de problemas mentales. Tanto es así que deciden pensar, ver, estudiar otras maneras de hacer las cosas. En enero del año 42, cuando tiene lugar la conferencia de Wannsee, que como sabéis está a las afueras de Berlín, en este lugar, se reúnen miembros de los altos mandos durante un tiempo exacto de 90 minutos, según consta en las actas que se conservan actualmente, y deciden que hay que dar otro paso más. Ya no basta con esa idea de que vamos a hacerle la vida difícil a los judíos para que se vayan o vamos a excluirles de nuestra sociedad
Hay un salto cualitativo ahora. Ahora ya no es los judíos no pueden vivir entre nosotros. Ahora lo siguiente es los judíos ya no pueden vivir. Ahí tenemos un acta donde vemos detalladamente todo su programa que a nivel europeo incluía el asesinato o el exterminio de 11 millones de judíos, donde vemos países como Lituania, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, países que en aquel momento no estaban invadidos, por supuesto, Inglaterra, Irlanda, y si os fijáis, hasta España aparece con 6.000 judíos. Es decir, que el objetivo era acabar con todos los judíos de Europa. A partir de ese momento se establece un plan de traslado a lugares de Polonia. Ya no estamos hablando de campos de concentración, vamos a hablar de campos de exterminio, es decir, para cumplir esta función de hacer desaparecer a esos judíos europeos. Y en este mapa veis cómo las líneas de tren, que en este caso el tren va a jugar un papel bastante importante porque las líneas de tren que recorren Europa nos van a llevar judíos desde lugares como Drancy, cerca de París, Westerbork, donde venía la familia de Leon Greenman, incluso desde Italia y la propia Grecia, Salónica, la tenéis ahí marcada, el lugar de procedencia de Anet, hasta lugares como Helmo, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek y Auschwitz. Tenéis ahí los 6 marcados de negro son los campos de exterminio que están todos ellos en Polonia, y especialmente está marcado Auschwitz un poco como campo que va a reunir las dos cosas, campo de trabajo, campo de concentración y de exterminio, y por el valor simbólico que tiene el campo de Auschwitz. Bien, luego los médicos. Cuando llegaban estos trenes llenos de deportados, como lo decía Anel esta mañana y lo veíamos, quienes recibían las rampas eran los médicos. Y eran los médicos quienes decidían quién podía ser útil para algún tipo de labor o quién directamente era dirigido al grano de gas. Nuevamente el poder del médico, nuevamente la selección, nuevamente decidiendo sobre personas con un tipo de características deseables y no deseables. Y como decía ella, pues en la búsqueda de un método eficiente, sencillo, bueno para los perpetradores, pues se intenta utilizar experiencia ya que se había llevado a cabo con los enfermos. Y buscando un método sencillo de exterminio, pues alguien recuerda, ya hemos matado a 70.000 personas en las cámaras de gas discapacitados, por tanto utilicemos el mismo sistema. Y se transpone exactamente el mismo sistema, el mismo esquema a los campos de exterminio. Diferencias: en vez de utilizar monóxido de carbono como en los centros de la T4, se utiliza ciclón B en los campos de la muerte de la Polonia ocupada por los nazis. El sistema es exactamente el mismo: identificación, traslado, exterminio, cremación, deshacerse de las cenizas. Estos 6 centros en Alemania, 5 centros en Alemania y 1 en Austria todavía están, hoy son memoriales, son lugares de visita, lo visitan escolares, profesores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar varios, algunos con estudiantes, y algunos siguen funcionando como un hospital. Verburg es un hospital. O sea, la ventana de arriba es un hospital y el sótano es la cámara de la T4 y el memorial. Y está como está exactamente esa foto, porque esa foto es mía y la hice allí en Verburg. Cámara de gas, una cámara de gas, por las tuberías circulando en monóxido de carbono, y como decía, se traslada esa mecánica, esa logística, hasta tal punto que el primer comandante del campo de Treblinka fue un médico, Infil Eber, un médico dirigiendo un campo de exterminio, porque eran los que más sabían de cómo matar. Y en estos campos, pues los médicos tuvieron a su disposición miles de personas para hacer con ellos lo que querían. Generalmente los experimentos médicos fueron muchos para resolver con un problema militar. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona en agua helada? Condiciones extremas, bueno, pues cojo una persona y la meto en agua helada a ver cuánto tiempo tarda en morir. O cuánto tiempo puede vivir una persona únicamente ingiriendo agua salada. Bueno, pues cojo un grupo de personas, únicamente les alimento y les doy agua salada. Esta fotografía es de un gitano, víctima de experimentos.
o cuánto tiempo puede vivir una persona a la máxima altitud que puede vivir una persona. Coge una persona en una cámara especial y simula condiciones de altitud. O cuál es el mejor método de curar unas heridas. Produzco heridas artificiales y pruebo diferentes métodos de curación para los soldados. E incluso luego también investigaciones raciales, decíamos de los gitanos, investigaciones raciales, mediciones, estudios anatomopatológicos. Y recordemos siempre, esta es una imagen de una petición de un estudio del cráneo de un niño gitano de Auschwitz, que detrás de un papel, en este caso firmado por Mengele, detrás de una ley, detrás de algo, siempre hay caras, siempre hay personas, como en esa niña gitana también víctima de experimentos raciales. Experimentos también con gemelos, que nos decía esta mañana Annette. Traigo aquí el análisis de pruebas hepáticas que le hicieron a Eva Moser-Skorn, una persona que luego veremos, un icono de Auschwitz, como ella y su hermana Miriam fueron víctimas de experimentos. Las tenemos aquí en esta primera fila, los experimentos con gemelos, y una imagen muy conocida del Día de la Liberación de Auschwitz. Eva y Miriam Moser-Skorn son las dos niñas que van detrás de la enfermera soviética. Y experimentos también de esterilización. Tuvimos, como decíamos esta mañana, la posibilidad de conocer a Masat Bejar-Morló, judía de Salónica, como Annette. Tendría Fofó, le llamaban así su familia, la misma edad que tiene Annette hoy. Tenía 17 años cuando llegó a Auschwitz, y Fofó fue víctima de experimentos médicos. Intentan esterilizarla mediante radiación, y tuvimos la fortuna, el privilegio de poder compartir con ella un día entero y que nos contara cómo fue víctima de experimentos que hicieron con ella. Eran las chicas más altas y de las más guapas, lo decían, y cómo Fofó se pudo salvar gracias a que un médico judío la curó, la cuidó y le dejó un pequeño fragmento de ovario. Fofó después tuvo un periplo parecido al de Annette, campo de traslado, mancha de la muerte, pudo sobrevivir y con los años quedó embarazada y dio a luz un hijo que vive todavía, que se llama David Samuel. Y este es un ejemplo no solo de resistencia, sino también de que un médico dijo basta y me rebelo ante algo que no considero adecuado. Reflexión en este aspecto, los límites de la investigación. No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Por más dudas que tengamos, nunca ha de ser el origen de una conducta impropia con nuestros pacientes. Y terminamos con algo, esta parte no muy conocido, también desgraciadamente entre las víctimas de experimentos hubo españoles. Este es un tema que estamos pendientes de cerrar la investigación con una compañera y entramos este año a terminarlo, y sabemos también que entre los víctimas de experimentos hubo unos pocos españoles que eran diputados republicanos en los campos nazis. Sebastián, que era de Jaén, y Marcelino, que era de Bilbao y era de Bilbao. También víctimas españolas. ¿Y cómo enseñamos nosotros todo esto y cómo empezó todo? Bueno, pues empezó exactamente a partir del año 2008. Nosotros anteriormente ya habíamos iniciado nuestra colaboración con Centro Sefarad, habíamos participado en varios cursos, seminarios, tanto en España como fuera de España, en Yad Vashem. Después habíamos organizado nosotros distintas conferencias en varias universidades, una escuela, unos cursos de verano que son los que habéis visto la foto, en fin, que allá para el año 2012 la Universidad Autónoma de Madrid, que es con la que nosotros trabajamos, hace una convocatoria pública sobre el diseño de cursos de las llamadas asignaturas transversales. Como sabéis, las asignaturas transversales son aquellas que puede coger cualquier alumno de cualquier área formativa, porque tienen como objetivo pues enseñarle otras cosas que no son propiamente las que están en su carrera, es decir, no exactamente pueden medicina o derecho o arquitectura, sino más bien valores. En este caso, en la convocatoria se hablaba de diseñar asignaturas por las que se pudiera luchar contra la intolerancia, la discriminación y fomentaran los valores y los derechos humanos.
Como nuestra formación y nuestros intereses iban en la línea del Holocausto y sus enseñanzas, decidimos presentarnos a esta convocatoria, diseñar un proyecto y presentarnos a ello. Y bueno, pues lo cierto es que fue aprobado por la universidad. Ya llevamos 5 años enseñando esta asignatura en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una asignatura que tiene tres créditos y cuenta con un cuatrimestre. La titulamos El Holocausto, una reflexión desde la medicina, y aunque en teoría la pueden coger cualquier alumno de cualquier facultad, lo cierto es que solo hasta ahora la cogen los estudiantes de medicina por una razón muy sencilla, porque se da en la Facultad de Medicina, que como sabéis está en otro campus diferente. Entonces nuestros alumnos son de medicina y ocasionalmente hemos tenido algunos alumnos de enfermería. El diseño y la estructura nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Es 8 módulos que constan de 2 horas cada uno, y los bloques son los que tenéis ahí. En primer lugar, una introducción histórica, que siempre la hago yo, porque pensamos que los hechos tienen que ir imbricados dentro de un conocimiento histórico para posteriormente poder ir analizando otras cosas. Después hemos incorporado lo que llamamos un taller de comentario de documentos escritos o audiovisuales, porque veréis que todas las semanas les mandamos una serie de actividades que vienen a ser comentar determinados documentos que previamente les hemos colgado en la web de la universidad. Y pensamos que teníamos que tocar pues, distintos bloques, por ejemplo, el papel de los médicos y las enfermeras en la eugenesia y operación T4, pero a su vez también el papel de los médicos judíos, tanto en los guetos, como comentábamos, como en los propios campos. Después, dedicar un aspecto, un tema concreto a los experimentos, que si bien parece ser que es el que todo el mundo conoce, pues le dedicamos, para nosotros es una de las 8, no especialmente el más importante, porque como habéis visto, los médicos tuvieron un papel no solamente en los experimentos, sino un papel muy destacado ya desde el año 33 en otra serie de acciones. Hemos incluido también un tema en el que últimamente estamos muy implicados, que son las secuelas físicas y psíquicas de los sobrevivientes. Esta mañana también nos comentaba Ned un poco el tema de sus hijos. Nosotros hemos también tenido contacto con varios sobrevivientes y hemos constatado que el tema de la segunda e incluso tercera generación es algo que necesitamos seguir trabajando y exponiéndolo a los alumnos. Y por último, las lecciones del Holocausto, lecciones en el sentido de qué podemos aprender o qué debemos enseñar de cara a los futuros médicos, los actuales estudiantes, de cara a los límites de la investigación, la humanización de la medicina, las relaciones con los pacientes, es decir, de alguna manera usar los malos ejemplos como contraejemplos de acciones que se deben evitar y los buenos ejemplos como espejos en los que estudiar, aprender y poder imitar. Y el tema de las víctimas, que es algo que para nosotros es clave, es decir, siempre ver la historia desde la víctima, pero no viéndola únicamente como víctima, sino viéndola como persona que tiene una historia, que tiene un pasado, que tuvo un presente y que por desgracia no pudo tener un futuro. Este es un ejemplo
ejemplo de cómo funciona la Moodle, es decir, aquí nosotros les colgamos semanalmente pues todo tipo de materiales para que puedan luego realizar su actividad, que es semanal. Se le da a escoger entre un comentario de texto, entre 5, y aquí tienen pues un montón de actividades de ampliación, de materiales de ampliación. Este es el ejemplo que os hemos puesto antes. Y al final, el último día, el último bloque, es relacionar, es dar el salto del pasado al presente. Cuando a veces decimos esto parece que no va a poder volver a suceder, ya se sabe mucho, ya hemos leído mucho, ya hemos visto mucho, pero nosotros pensamos que la relación tiene que darse, hay que dar el salto, y de esto que habéis aprendido es para usarlo en vuestro día a día y pensar que esto puede volver a suceder. De hecho, desde la primera clase les vamos diciendo que recojan noticias de la prensa para al final poder realizar la última tarea. La última tarea vendría a ser comentar o relacionar algo del presente que pueda tener relación con el pasado. Por traeros un ejemplo y que lo podáis ver, hemos escogido estas 2 noticias que son de periódicos españoles, donde vemos, por ejemplo, Suecia esterilizó al pueblo gitano, o farmacéuticas que experimentaron con pacientes, y de que no estamos libres de que algo similar, no igual, pero sí algo similar, o que nos recuerde algo del pasado. Por eso vamos recogiendo y por eso trabajamos el tema de la prensa. Como ya llevamos 5 cursos y estamos ahora tocando el tema de, lo que estamos haciendo actualmente es analizar si ha habido cambios en las actitudes de los estudiantes desde que se iniciaron estos trabajos hasta ahora. Y el próximo mayo presentaremos una ponencia en la Universidad de Galilea, donde recogeremos un poco un estudio estadístico, es dar a conocer los datos. Hemos cuantificado los datos obtenidos en unas encuestas de opinión que les pasamos a principio de curso y a final. Y esto lo vamos a presentar, es un ejemplo de lo que vamos a presentar el próximo mayo, acerca del cambio de sus opiniones antes y después del estudio de esta asignatura. También, de nuevo, recordaros, porque creo que ya no hace falta después de la mañana que hemos tenido escuchando a Ned, nosotros somos unos auténticos defensores de los testimonios reales siempre que se pueda, y si no grabados o si no escritos, es decir, escuchar a las personas reales, escuchar las pequeñas historias y imbricarlas dentro del gran eje histórico general. Siempre que podemos nos vamos con nuestros alumnos allá donde hay un testimonio, allá donde hay una persona que nos puede contar, que nos puede decir algo de su experiencia. En este caso es Rita Pridmore, es una gitana que sufrió experimentos, ella y su hermana, siendo bebés. La hermana murió, ella sobrevivió, pero a fecha de hoy ella sufre grandes secuelas de todo tipo, pero viaja por toda Europa dando charlas, dando conferencias, encontrándose con jóvenes, y acude casi todos los años a Auschwitz con grupos de jóvenes. O, por ejemplo, testimonios como el de Patricia Weiss, de Violeta Friedman, que también nos vino a nuestra clase y nos contó su experiencia como hija de sobreviviente y de las posibles secuelas de la segunda generación.
Más recientemente, esto ha sido hace muy poquito, este curso, tuvimos la suerte de poder contar con Isaac Dorofoli, que sobrevivió a varios guetos y campos de concentración y estuvo contándonos su historia. También somos auténticos creyentes de las visitas a los lugares reales. Decíamos antes, nosotros que hemos visitado con alumnos Harzen, por ejemplo, o Brandenburg, la experiencia de estar allí en un centro de eliminación de enfermos es increíble, o visitar Auschwitz y en este caso desde el punto de vista médico, estar allí en el mismo bloque de donde se realizaron los experimentos, el bloque 10, escuchar las historias y los testimonios en los lugares donde ocurrieron. El valor pedagógico que tiene esto es inmenso, y el cambio que puede suponer la manera de ver la historia estando allí es increíble. Por ejemplo, el testimonio de Violeta, que era originaria de un pueblo de Hungría o Rumanía, escucharlo allí, justamente allí donde ella fue seleccionada para el trabajo, no para la cámara de gas, sencillamente porque tenía unos zapatos de tacón que su madre le había dejado y la hacían parecer mayor. Como escuchar ese testimonio y allí mismo y ver que por una circunstancia de puro azar ella se pudo salvar. Como veis en las fotos, nosotros cuando vamos a Auschwitz hacemos una visita propia, ¿no? Personalizamos la visita leyendo testimonios, testimonios reales en los lugares reales que ocurrieron los hechos. O en este caso, el testimonio de la doctora Aldesberge, que era una pediatra, allí en el lugar que hoy en día es Memorial de los Gitanos, intentando recordar a todas las víctimas judías, las víctimas gitanas o cualquier otra víctima de discriminación. O para nosotros la súper querida Mazal Tov, que si viviera tendría exactamente la misma edad que Aneth. Fue llevada a Salónica con 17 años, la misma edad que tenía Aneth, y estuvo allí justamente en la misma época y fue sometida a experimentos de esterilización. O el testimonio de Eva Moseskor, como veis es una de las iconos también del Holocausto, porque esta escena de la liberación de los gemelos ha sido reproducida en miles de documentales. El poder leer allí, bajo la lluvia, ese testimonio tiene una importancia tremenda. Y nos hacemos la foto en la placa que está en judeo-español. Como sabéis, hay muchas placas, cada país ha puesto una en su propio idioma, y nosotros siempre nos gusta hacernos la foto en la placa donde está escrita en ese español antiguo, ese español que habéis oído esta mañana, y recordar nuestra herencia judía. También comentaros que si estáis interesados y si alguna vez vais, el tema de los viajes es complicado. Es complicado porque no solamente hay que saber muchas cosas, hay que saberlas, y ir preparado y saber historia y saber muchas más cosas. Nosotros solemos preparar un cuaderno de viaje, aquí tenéis uno, donde incluimos los semblantes, las personas de las que vamos a hablar, de las que nos vamos a parar. Tenemos cada página es una historia, es un testimonio, es alguien que vamos a recordar allí. Hay que saber muchas cosas y hay que ir preparado también para lo que se va a ver, porque independientemente de que nuestros
vosotros mismos, cuando vamos allí, nosotros hemos ido ya más de media docena de veces, lo cierto es que las emociones son muy fuertes y muy impactantes. Entonces, toda nuestra experiencia y todo lo que nosotros hemos aprendido a nivel pedagógico sobre los viajes, nos lo han publicado en una revista internacional, donde explicamos un poco pues, todo lo que nosotros pensamos que se debe hacer en un viaje, en este caso específico para estudiantes de medicina o personas que tengan interés en esa temática. Pero, como os decía, los sentimientos que afloran en los viajes son muy grandes. Nosotros ya hemos ido varias veces con alumnos, entonces es muy importante a nivel pedagógico preparar a los alumnos sobre lo que van a ver, qué es lo que van a ver, qué se pueden encontrar, prepararlos un poco emocionalmente. Nosotros siempre tenemos encuentros, estos en Cracovia, siempre antes de las visitas nos reunimos, hablamos, tenemos una pequeña asamblea, y inmediatamente después que venimos tenemos reuniones, volvemos a ver, volvemos a exteriorizar qué hemos visto, qué hemos sentido. Es muy importante que ellos exterioricen los sentimientos después de una visita de estas características. Pensamos que hablar es desahogarse, poner los sentimientos, hacerlos aflorar, es muy importante. Porque una visita a Auschwitz no es una visita a un museo, ni muchísimo menos, Porque, como decíamos antes, hay que estar preparado para ver cosas como esta. Hay que estar preparado para que el número no nos impacte, ¿no? Como decía Salma, que no estaba preparado. No podemos ver una montaña de zapatos. Nosotros siempre les decimos a los alumnos, a los chicos, fijaros, pararos por un momento, elegir un zapato y contar una historia, porque cada zapato cuenta una historia. Un día decidí que me gustaba este. Porque yo, como enseñante que soy, y pienso que este niño seguramente no sabía correr, no sabía jugar al fútbol, seguramente no jugaba con el resto de los niños y sería un niño que a lo mejor no era feliz en su día a día. Sin embargo, nunca pudo llegar a ser adulto. Cuando vemos maletas como estas, miles de maletas, que alguien un día decidió que tenía que llevarse con 25 kilos, a veces el número nos puede impactar. Y yo les digo a los chicos, elegir una y pensar, contar su historia. Yo decidí que cogía esta porque era el doctor Bernal,